El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano, un espacio que encuentra respuestas asociadas con la salud humana. Claro que estás esperando que yo recomiende el tema en el comienzo. Hoy vamos a hablar de un asunto que identificamos como virus de inmunodeficiencia humana y SIDA. Está con nosotros la doctora Seila Rosa Salazar, médico de familia, una de las colaboradoras más fieles de nuestro canal. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, mi cielo. Un placer estar siempre contigo aquí. Doctora, y cuando presenté la temática, pues con énfasis hice referencia al virus. Exacto. Y al SIDA. Exacto. El SIDA es la enfermedad, el virus, pues no siempre lo tenemos claro cómo surge y qué vínculo tiene con la enfermedad. ¿Nos aclara los términos? ¿Cómo no? Cuando hablamos de el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, obviamente estamos hablando del germen causal. Sí. Estamos hablando de el factor hablamos del germen que causa la enfermedad, lo que es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Cuando ya usted tiene el virus, no significa que usted tenga lo que es la enfermedad o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es lo que llamamos nosotros SIDA. Usted puede tener el virus de inmunodeficiencia adquirida y no tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Creo que esos son dos conceptos completamente diferentes. Cuando usted tiene el VIH, estamos hablando que usted tiene el virus de inmunodeficiencia, pero no significa que tiene SIDA. Y son dos conceptos completamente diferentes. Ya el SIDA es la forma avanzada, o como decimos nosotros, la enfermedad avanzada del virus de inmunodeficiencia adquirida, del VIH. Necesariamente cuando se adquiere el virus en el tiempo, ¿se avanza hacia la enfermedad? Eso depende de muchos factores, incluyendo desde la persona como individuo que se trata, independientemente de las enfermedades de bases asociadas, de la edad, el cuidado, el tratamiento que realmente el paciente lleve en esos momentos y que requiere en esos momentos y las sintomatologías que pueda presentar el paciente a largo, mediano o a corto plazo. Aclaremos, doctora, porque no siempre en las nuevas generaciones, sobre todo, pues se tiene la información. ¿Cuáles son los síntomas, los signos que indican que esta persona, que este paciente, pues adquirió el virus de inmunodeficiencia humana? Lo primero que tiene que tener un paciente que a la hora de infestarse con el virus de inmunodeficiencia adquirida tiene que conocer que existe el virus. Quiere decir que estás con una persona que en esos momentos puede estar o no infestada, desde el punto de vista no solamente etiológico, sino desde el punto de vista incluso visceral, desde el punto de vista físico, porque el paciente a largo plazo llega a presentar unas sintomatologías y signos que te va diciendo realmente hasta dónde va avanzando la enfermedad. Vamos a pensar que tuviste relaciones sexuales con una persona que obviamente no tiene un cartel que dice yo soy cero positivo, yo soy un VIH, yo soy un paciente con la enfermedad del SIDA. Entonces tuviste relaciones sexuales y debe empezar los primeros síntomas pasados después del contagio, es decir, después de haberte contagiado con el VIH, como una gripa normal. Estamos hablando de síntomas catarrales, estamos hablando de la fiebre, el malestar general, síntomas virales igualitos que cualquier virosis que conocemos actualmente con el tema catarrito, con el tema virosis gripales o con el tema de las virosis de faringitis, laringitis, enfermedades de la garganta. Ya que en el transcurso del tiempo ya entonces vamos habiendo un poquito más de síntomas complicados o síntomas asociados un poquito más a la enfermedad avanzada. Ya aparece el rash, unas lesiones cutáneas, ya estamos hablando de inflamación de todo lo que es el paquete ganglionar, háblese del paquete ganglionar del cuello, háblese del paquete de ganglionar de las axilas o a nivel inguinal, cualquiera donde haya un paquete ganglionar se empieza a inflamar. Aparecen por supuesto ya síntomas de la fiebre un poco más prolongada, la tos o el catarrito que normalmente nosotros veíamos como una virosis catarral normal, ya la vemos con síntomas de complicaciones respiratorias agudas, con ya una disnea, ya con expectoraciones, ya un proceso respiratorio un poco más avanzado, un poco más complicado, y entonces después aparecen los signos un poco más asociados a enfermedades avanzadas infecciosas. Háblese de enfermedades respiratorias altas, háblese de enfermedades renales como las sepsis urinarias o la cistitis en la mujer, que es muy común verlas, o enfermedades de tipo gastrointestinal, desde las diarreas, los vómitos, hasta el dolor abdominal difuso con hepatomegalia, es el aumento de volumen del hígado, que si ya empieza a complicarse desde el punto de vista sistémico, por eso es que se dice síndrome, porque estamos hablando de un grupo de síntomas y signos que pueden o no llevar consigo el contraste de la vida del paciente. Por eso es que es muy importante diagnosticado el caso, tratado el caso para evitar las complicaciones. De manera, doctora, que puede que algún paciente pues sea tratado por una gripe quise decir, por una situación viral determinada, exacto, sanar
de ¿Cómo esas no? circunstancias y no ser diagnosticado. Así mismo es. Desgraciadamente en estos momentos como único nosotros diagnosticamos la enfermedad del VIH es a través de las pruebas. Existe la prueba del VIH desde el punto de vista de rápido, como la prueba de ELISA, que es la prueba con un poco más de componentes, un poco más de complejidad en el tema del estudio del VIH, a través de, por supuesto, exámenes mucho más sofisticados, pero al final es esto como único nosotros podemos lograr diagnosticar la enfermedad del VIH o la enfermedad del SIDA en el caso de que sea más prolongada la enfermedad. Pero esta es el único mecanismo que tenemos que decir, que podemos tener pacientes VIH, seropositivos como nosotros los conocemos en la calle, los seros positivos y desconocen que están enfermos y mucho menos desconocen que son portadores de la enfermedad o transmisores de la enfermedad. Por eso es que se insiste en que ese examen del cual usted nos Así habla, mismo. doctora, se repita varias veces en un periodo de 6 meses. Así mismo es. Porque así es el mismo periodo de ventana, como sí. le llaman. Así mismo es. Desde el primer momento en que usted tiene la preocupación y ocupación de que tuvo relaciones sexuales desprotegidas con una persona que no conoce realmente desde el punto de vista sexual o desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista afectivo, hágase la prueba. Porque realmente es una enfermedad que no tiene cara, no es una enfermedad como la diabetes y la hipertensión, que no existe. Incluso hoy todavía tenemos un poco de tabú y un poco de temor a la hora de expresar que soy un portador o que soy un seropositivo o soy un paciente con SIDA, porque existe todavía una especie de mitos y una especie de todavía de miedo hacia los pacientes seropositivos. Entonces esconden la enfermedad, no lo dicen, tienen relaciones sexuales con pacientes, están por supuesto con quizás las variantes en el examen estén por debajo, no sean cuantificables, pero pueden estar todavía en sangre circulando el tema variante, pero todavía están seropositivas. Quiere decir, la enfermedad no se quita, la enfermedad no tiene cura en estos momentos, desgraciadamente. Quiere decir, usted sigue siendo un portador. Entonces es necesario y que sea oportuno hacerse el examen del VIH. Doctora, siempre se habla de que la vía más frecuente en la transmisión del virus son las relaciones sexuales desprotegidas, pero existen otras vías todavía que se mantienen en el tiempo. ¿Cómo no? Seguimos buscando la más frecuente, con la que más vemos hoy los casos infectarse, ha sido por supuesto por las relaciones sexuales desprotegidas, por supuesto tener contacto con las secreciones vaginales o el semen, o tener contacto con la sangre que sea seropositiva. Pero también existen las otras que nosotros conocemos a través, por supuesto, de mamá a hijo, a través de la placenta o a través de la lactancia materna, que siguen igual la misma modo de transmisión. Estas no cambian, hasta ahora no se ha modificado de ninguna manera la forma de transmisión de la enfermedad. Doctora, ¿se puede adquirir la enfermedad o el virus? Vamos a hablar del virus porque la enfermedad llega en un periodo posterior, en cualquier edad de la vida. ¿Cómo no? Por supuesto. Usted puede, apenas que tenga usted contacto con un paciente que tenga, que sea seropositivo o tenga el virus del VIH, usted tiene la posibilidad y probabilidad de ser infectado, la edad que sea. Se habla de la comunidad LGBTI, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, que son, digamos, dentro de la sociedad, las personas que se identifican como quizás las más frágiles, las más vulnerables frente al virus, pero también la mujer. ¿Cómo no? ¿Por qué la mujer? A ver qué pasa con la mujer y vamos a detener un poco el tema de lo que es la relación de hombre con hombre. Vamos a hablar de la mujer. Por lo general, casi siempre la mujer tiene un poquito más de contacto desde el punto de vista sensitivo con todo lo que tiene que ver con la relación. Háblese desde el inicio de una relación sexual hasta el final. Entonces estamos hablando de que la mujer en estos momentos está haciendo, no significa que no sea más sexual que el hombre. Estamos viendo hoy en día que ambos llevan el mismo nivel. Hubo un momento en que decíamos que las mujeres eran mucho más sexuales, es decir, tenían mucho más relaciones sexuales que el hombre. Pero quizás su condición femenina la hace receptora de todos esos líquidos que generan el virus. Exacto. El hombre por lo general es emisor. Es el emisor. La mujer es la cavidad que recibe toda esta información y de cierta manera es el que más reservorios tiene. Además de que la vagina tiene su humedad, tiene sus pequeños, como digo, los procesos propios de la vagina con sus gérmenes que son habituales, entonces son más propensos a los cuadros infecciosos y a ser, por supuesto, mucho más graves las enfermedades, causas infecciosas de este tipo, junto con el VIH, que sigue siendo uno de los factores que más predispone hoy a la mujer. Y además agrégale entonces que se embarace. Entonces aparece otro riesgo más, que es el embarazo, el producto que es el feto y después la lactancia materna.
Hacemos el corte. Doctora, hoy estamos haciendo como una especie de evocación a un virus y a una enfermedad que ha transitado por varias décadas. ¿Cómo no? Ha ido entendiéndose por los humanos de una manera diferente. La ciencia ha encontrado algunas respuestas, pero todavía no tiene cura. No tiene cura. Sí, seguimos compartiendo en Consejo Sano. Hacemos un breve receso. Ser positivo es tener esperanza y confianza en tu capacidad para manejar el estrés y las situaciones difíciles. Para ello, la clave es enfocarse en los aspectos agradables de tu vida. Cuando cuidas tu salud física, aumenta tu energía y capacidad de pensar con mayor claridad, por lo que puedes afrontar situaciones desafiantes y tomar mejores decisiones. Dormir bien es necesario para mejorar tu concentración, la gestión de adversidades y regular tus emociones. La dieta también influye en el estado de ánimo. Esto se debe a que los nutrientes esenciales participan en funciones neurobiológicas. En este sentido, una alimentación que incluye ácidos grasos, omega 3, así como vitaminas, entre ellas la D y minerales, como el magnesio, podría ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. Además, al realizar una actividad física liberas endorfinas que mejoran el estado de ánimo. No solo aumentan los niveles de las hormonas la felicidad y disminuye el cortisol, sino que puede contribuir a tu autoestima. Aunque parezca exagerado decir que la naturaleza sana, pasar una tarde en la playa o en la montaña te puede producir sensación de calma y conectar con tus sentimientos. Lo cierto es que las experiencias al aire libre reducen el estrés, estimulan la creatividad y también tienen efectos positivos en la concentración y la autoestima. Y es momento de retomar el diálogo con la doctora Seila. Creo que sería valioso poder diferenciar los términos cero negativo, cero positivo, cero discordante, que son muy utilizados en los tratamientos, en las maneras de seguir de cerca el virus de inmunodeficiencia y también el SIDA, doctora. Así mismo es. Cuando hablamos de los cero discordantes, que es muy fácil de diferenciar, son las personas que tienen relaciones, que son una pareja que tiene relaciones donde uno de ellos es un VIH positivo, quiere decir uno de ellos es un cero positivo. Entonces, cuando hablamos de los ceros discordantes es esto. Son una pareja que uno es VIH y el otro no. Uno es portador y el otro es un paciente completamente sano. Cuando estamos hablando del paciente cero positivo es el paciente que se hizo la prueba del VIH y esta prueba dio positivo. Y el cero negativo es el paciente que se hizo la prueba del VIH y le dio la prueba negativa, pero a pesar de que le dio la prueba negativa, tiene la predisposición a en algún futuro poder padecer del VIH. Quiere decir, lleva un estudio diferenciado con clasificaciones diferenciadas. Quiere decir, este paciente que da un cero negativo, pero con una variante que pueda o no producirse con el tiempo ser un VIH positivo, entonces se le da un tratamiento diferenciado con estudios serológicos cada cierto tiempo, se hace un estudio igual inmunológico, se hace un estudio desde el punto de vista visceral con equipos multidisciplinarios para determinar si o no en el transcurso de 6 meses va a ser un VIH positivo o no. De manera que la pareja semidiscordante es aquella integrada por un cero negativo y un cero positivo. Así mismo es. Lo entendemos bien, doctora. Ahora, ante el diagnóstico, ¿qué ocurre con el paciente? A lo largo de estos años, de estas décadas, pues los protocolos han ido modificándose, las maneras en que se sigue de cerca al paciente ya no es igual que en los comienzos. Así mismo. Sí. Hoy en día, apenas que ya nosotros tenemos identificado, vamos a hablar desde la atención primaria de salud, que es donde comienza la primera identificación primero de los grupos vulnerables. Claro. Pues nosotros hacemos un trabajo desde el punto de vista preventivo, siempre trabajando desde la prevención con el grupo vulnerable, desde los clubes de adolescentes, que desde ahí empezamos ya a hablar con el tema de lo que es el VIH, todo lo que tiene que ver con la enfermedad del SIDA y todo lo que transcurre con el tema de evitar las enfermedades de transmisión sexual, donde ellas forman parte de las enfermedades de transmisión sexual. Empezamos desde los clubes de adolescentes y empezamos entonces con los grupos vulnerables, trabajando por supuesto con la población clave, que es esta población de relaciones de parejas con relaciones del mismo sexo. Trabajamos con la población clave y identificamos por supuesto desde ahí los pacientes que puedan o no ser
positivos o seropositivos o no. Trabajamos con esos pacientes, empezamos a hacer las pruebas del VIH desde el punto de vista de rápido, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista visceral, y empezamos a trabajar con estos casos. Diagnosticado el caso, automáticamente se activa la comisión de atención en las enfermedades de transmisión sexual, que está ahí en el Policlínico Tomás Romay. En el caso de Artemisa está en el Policlínico Tomás Romay. Ahí está la consulta de atención especializada multidisciplinaria sobre los pacientes con enfermedades de transmisión sexual, donde la VIH entra dentro de estas personas. Ahí se trabaja directamente con el paciente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, con el punto de vista, háblese de las edades que tengan, si es un pediatra, pediatría, si es clínico, una persona adulta, pero está una consulta multidisciplinaria. Se identifica el caso y empiezan a estudiarse como población, como individuo, como paciente, como familia, porque se tiene que hablar como todo. Estamos hablando no solamente al individuo, ahí tenemos que hablar con la familia, se habla con todo el grupo de personas que están alrededor de este paciente. En estos instantes ha sido un VIH, un seropositivo. Automáticamente se trabaja con el paciente, y si tiene o no enfermedades asociadas o no, se empieza a trabajar entonces con la base del tratamiento, a través, por supuesto, de estudios, ensayos, porque no todos los pacientes actúan y se identifican con el mismo medicamento, porque hay muchos protocolos de tratamiento, hay un sinnúmero de tratamientos farmacológicos para la atención al VIH. O sea, hay que trabajar con el paciente, porque cada paciente es un individuo que se trabaja desde el punto de vista individual, y se le hace entonces el estudio desde el punto de vista farmacológico para trabajar con un protocolo de tratamiento que al paciente le asiente, le sirve y le funcione. Ya trabajando este proceso, automáticamente el paciente empieza un tratamiento donde tiene una evaluación sistemática para ver si este tratamiento funciona o no, en dependencia, por supuesto, de los resultados de exámenes complementarios, que te va diciendo si o no la variante va desapareciendo a través de los exámenes de sangre, y si el paciente en algún momento se es indetectable la variante en la sangre, y eso te va diciendo el resultado de los exámenes complementarios. Doctora, inmediatamente después que se obtiene el diagnóstico, ¿ya se comienza el tratamiento con los antirretrovirales o hay que esperar que el paciente tenga una situación de defensa baja o de plaquetas bajas? ¿Cómo es que llega el tratamiento antirretroviral? Desde el primer momento que el paciente es seropositivo, automáticamente se comienza el tratamiento. Mientras más largo sea el proceso para comenzar con tratamiento, nos da pocas posibilidades de que el paciente no avance hacia la enfermedad. Quiere decir que mientras más rápido el paciente comience los tratamientos retrovirales, menos riesgos tiene de desarrollar la enfermedad. Quiere decir que mientras nosotros seamos capaces, desde el punto de vista profiláctico, poder identificar rápido al paciente, este paciente se identifique lo antes posible y empiece el tratamiento, menos riesgos tenemos de que el paciente pueda complicarse y pueda incluso fallecer por la enfermedad. Es cierto que cuando una mujer o un hombre, en cualquiera de los géneros, ha sufrido infecciones de transmisión sexual con anterioridad, está, digamos, más expuesto a adquirir el virus de inmunodeficiencia humana. El organismo está, digamos, menos digamos, preparado para contrarrestar el virus. Lo que pasa es que estamos hablando del virus que afecta directamente uno de los componentes que tiene que ver con la defensa de nuestro sistema inmunológico. Quiere decir que agrega directamente el CD4, que son unos linfocitos que se dedican a protegernos, nuestra barrera. Y cuando están dañados, automáticamente usted se vuelve mucho más vulnerable a adquirir cualquier tipo de enfermedad. Y si estamos hablando del VIH, entonces te pone mucho más predispuesto a adquirirla e incluso avanzar rápido hacia la complicación que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hacemos el corte y de inmediato regresamos, nos mantenemos en Consejo Sano. Hoy actualizamos un asunto que desde varias décadas ha preocupado a la humanidad. Es un virus que abre las puertas a una enfermedad que aún es mortal, es una enfermedad que no tiene cura, el SIDA. Y lo tenemos todo listo para abrir el tercer segmento del programa con la doctora Seila. Doctora, creo que sería realmente valioso que nos detuviéramos en una embarazada
una embarazada con virus de inmunodeficiencia humana, ¿qué relación establece con el bebé que está ahora mismo en formación? ¿Se le transmite el virus al feto? ¿Cuba cuánto ha avanzado en esa dirección? A ver, cuando ya damos de hecho de que la embarazada es seropositiva, tiene el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, automáticamente empieza el tratamiento con la embarazada. Con la embarazada sí no podemos esperar, y mucho menos en el tiempo gestacional que nosotros seamos capaces de diagnosticar la enfermedad. Quiere decir, estamos hablando del primero o segundo trimestre, que son los momentos más importantes de lo que es el desarrollo del feto, porque primero es el cierre del tubo neural en las primeras 14 semanas, y después entonces viene todo lo que es la formación del desarrollo psicomotor del bebé y la desarrollo ponderal del bebé. Entonces, en estos dos momentos es muy importante. Por eso es que la embarazada lleva un tratamiento diferenciado, lleva un seguimiento diferenciado con lo que es la serología VIH y antígeno de superficie en sus 3 trimestres para poder diagnosticar a tiempo y empezar el tratamiento. Porque, a ver, nosotros en estos momentos gozamos de uno de los privilegios más grandes del mundo. Es que Cuba ha logrado erradicar esta transmisión mamá-bebé. Llevamos décadas sin tener que sufrir este tipo de daño, de que la mamá sea capaz de infectar a un bebé. Nacen los bebés sanos. ¿Por qué? Porque somos capaces de diagnosticar a tiempo, tratar a tiempo, y entonces nuestro bebé nace bien y automáticamente, o desgraciadamente, no puede tener lactancia materna, pero existen lactancias artificiales que logran que nuestro bebé desarrolle todo su proceso de lactante, todo su proceso de transicional escolar, y se haga hoy en día uno de nuestros jóvenes o uno de nuestros trabajadores o uno de nuestros adultos mayores. Pensemos entonces, doctora, en los estilos de vida, en hábitos, en costumbres que hay que modificar, que hay que transformar, porque no basta con los tratamientos farmacológicos y con asumir conciencia sobre lo que ocurre, sino que también hay que buscar otros caminos para garantizar la salud. Así mismo es. Desde el primer momento en que el individuo se diagnostica, lo primero que tiene que pensar el individuo es que tiene una enfermedad que no tiene cura. Es lo primero que tiene que saber. Y que ataca de manera directa al sistema inmunológico. Así mismo, no estamos hablando de la hipertensión que va directo al corazón o pulmoncito, no estamos hablando de las enfermedades estas del EPOC, enfermedades pulmonares, ni la diabetes. Estamos hablando de una enfermedad que va directamente hacia la coraza de nosotros, hacia nuestra barrera de protección. Ataca directamente el sistema inmunológico y es capaz de ponernos vulnerables hacia cualquier enfermedad, incluyendo algo tan sencillo como un proceso catarral, que nos puede complicar y se nos puede, incluso en contraste con la vida de nosotros personalmente. Entonces, cuando ya trabajamos directamente con el individuo y él automáticamente asume su enfermedad, entonces empezamos a trabajar desde el punto de vista no solamente de lo alimentario, sino también hablamos desde el punto de vista salud sexual, salud familiar, salud laboral, educacional, porque cualquiera de las edades puede presentar y puede ser un seropositivo, puede ser una enfermedad con una enfermedad que hablese del SIDA. Pero lo primero que tiene que estar consciente el paciente es que tiene que cuidarse, que hay que protegerse, que hay que cumplir con lo que está establecido desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista no farmacológico, además de sus cuidados propiamente de salud, a los cuidados propiamente laborales, a los cuidados educacionales y a los cuidados sexuales. Porque hay que saber que al final es un portador de la enfermedad que puede ser transmisor del mismo y convertirse incluso en un problema social, en un problema en la comunidad, a través, por supuesto, de una indisciplina. Entonces es bueno que sepan que además de que ser una enfermedad que tiene sus cuidados, también es una enfermedad que tiene su educación, y hay que educar al paciente, hay que educar la comunidad, hay que educar la familia, porque sea como sea, a pesar de que hemos pasado años y décadas trabajando con esto y ya ha cambiado incluso la visión y la óptica de nuestras personas, de nuestra familia, de nuestra población, sigue siendo todavía en muchas de nuestras comunidades un problema. Entonces esto es lo que hay que cambiar, no solamente desde el punto de vista individuo, sino la familia, la comunidad y las personas que viven alrededor de este paciente. Doctora, ahora aparece un término con ciertas expectativas, el portador sano, a partir de experiencias, testimonios de ciudadanos en el mundo que aseguran ya no estoy enfermo. ¿Qué nos dice al respecto? A ver, cuando hablamos del portador sano, que es el primer concepto que debemos que las personas tengan que conocer, sigue siendo un paciente VIH, sigue siendo un paciente enfermo con SIDA. Lo que pasa es que sus variantes a nivel de lo que es el estudio sanguíneo están indetectables.
Cuando hacemos los cálculos a través, por supuesto, de los estudios de ELISA, los estudios de punto de vista de test, los estudios de punto de vista de hemoglobinas o estudios directamente con las láminas periféricas de la sangre, nos damos cuenta que tenemos las variantes completamente indetectables. Al estar indetectables, podemos hoy predecir de que esta persona puede incluso tener relaciones sexuales con su pareja sin protección y no la infesta. Porque estamos hablando que tiene un grupo de variantes que son indetectables. A este paciente que se le dice portador sano. Entonces, a través de estudios que se han hecho del punto de vista farmacológico, del punto de vista humoral, como háblese del uso de células madre, el uso de retrovirales con alta gama, hoy estamos viendo portadores sanos mucho más que en otras ocasiones o con otros estudios menos tecnológicos, con estudios menos modernos, pero ya con la modernidad que tenemos hoy actual en nuestras tecnologías, en nuestros estudios, en nuestros tratamientos hemos logrado tener portadores sanos, pero no significa que el paciente está sano de la enfermedad. Está sano porque no es indetectable sus variantes a nivel del grupo sanguíneo y por supuesto puede, desde el punto de vista hasta gozar un poco de una libertad del punto de vista sexual con su pareja, pero no significa que está sano de la enfermedad, sino está sano desde el punto de vista variante. Y eso sí quiero que quede claro, porque a pesar de los avances que tenemos, todavía seguimos combatiendo con una enfermedad que no tiene cura. Muchísimas gracias, doctora. Para mí es un placer. Siempre es un grato encuentro el que sostenemos con usted aquí en Consejo Sano. Para mí siempre va a ser un placer estar aquí contigo. Grato también sentir de cerca a un público de que es fiel al programa. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar para compartir otro Consejo Sano.